a las autoridades académicas y académicos, investigadores y a todos quienes nos acompañan hoy en el auditorio de la Universidad Autónoma de Chile. En nombre del Consorcio Ciencia e Innovación 2030, Transformación y Vinculación para el Futuro, conformado por la Universidad Autónoma, la Universidad Mayor, la Universidad de Tarapacá y la Universidad de Atacama, les damos la bienvenida al Encuentro de Investigación, Ciencia y Conexión con el Futuro. Una jornada que contará con distintos espacios de diálogo, aprendizaje y reflexión relacionados con la ciencia, la investigación y las soluciones innovadoras que están naciendo de la mano de las nuevas tecnologías. A continuación, la doctora Vania Figueroa, directora de Igualdad de Género de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la Universidad Autónoma, va a dar unas palabras de bienvenida. Bien, muy buenos días a todos y todas. A nombre de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorado les doy la más cordial bienvenida a la Universidad Autónoma de Chile, a este nuevo encuentro de Desafía, Ciencia y Innovación para el 2030, este consorcio conformado por 4 universidades, la Universidad de Atacama, la Universidad Mayor, la Universidad de Tarapacá y, por supuesto, la Universidad Autónoma de Chile. Saludo especialmente a Álvaro Cortines, el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá, y a la directora del Consorcio Ciencia 2030, Nicole Trefol, que nos distinguen hoy con su presencia, y también, por cierto, a todos los equipos profesionales y académicos que nos van a acompañar en esta jornada. Este encuentro tiene como propósito precisamente fortalecer la colaboración entre las instituciones que conforman este consorcio. Queremos visibilizar capacidades, queremos identificar sinergias para poder en conjunto construir aquellas preguntas pertinentes que nos van a permitir desarrollar ciencia, conocimiento, tecnología e innovación pertinente y con impacto. Eso es lo que busca este consorcio. Por eso la invitación en esta jornada muy especial es a que se conecten, a que se identifiquen, que colaboren, que vean aquellos proyectos donde podemos unir fortalezas, ¿no es cierto?, robustecer nuestras metodologías y hacer aquellas preguntas que requieren equipos inter y transdisciplinarios para resolver estos desafíos complejos, ¿no es cierto?, de nuestro tiempo. Esa es la invitación a esta jornada, así que les invito a que la disfruten, a que participen activamente y vamos a dar comienzo entonces a la primera actividad y para eso nos acompaña un destacado periodista nacional, Polo Ramírez, que va a guiar la primera actividad con destacadas invitadas en esta jornada. Les invito nuevamente a que disfruten este día y muchas gracias por su presencia aquí en la Universidad Autónoma de Chile. Y a continuación, entonces, los dejo con Polo Ramírez, periodista y gerente de contenidos estratégicos de Grupo Copesa, quien será el moderador de la primera actividad de esta mañana, el conversatorio Ciencia e Inteligencia Artificial, cómo conectar conocimiento y tecnología para transformar la sociedad, que busca analizar el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y explorar cómo la ciencia y la tecnología, cuando trabajan juntas, pueden abrir nuevas oportunidades para el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad. Adelante, Polo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí, un placer acompañarlos esta mañana. Les quiero dar la bienvenida a todos a este espacio de diálogo. Es un espacio de diálogo, de conversación, de reflexión y tiene que ver con, obviamente, la ciencia, la inteligencia artificial, pero sobre todo con la conexión de la tecnología con el conocimiento para generar un valor agregado a la sociedad. Es decir, esto tiene que ver finalmente con las personas. Es una actividad organizada por el Consorcio Ciencia e Innovación 2030 y también por La Tercera. Y aprovecho de saludar además a todos los que nos están viendo a través de latercera.com. En nuestro sitio web está esta transmisión de este conversatorio. Voy a ir presentando a nuestras invitadas, que van a ser las protagonistas, por supuesto, de esta mañana, por lo menos de esta parte de la mañana. Las voy a nombrar y les pido que vayan subiendo y ahí yo voy contando quién es cada una de ellas. Partamos con Sandra Barros. Ella es Managing Director en Accenture Chile. Ella es ingeniera,
magíster en Business Analytics de la Universidad de Chile, magíster en Inteligencia Artificial de la Universidad Adolfo Ibáñez, cofundadora de la Comunidad Mujeres del Futuro y miembro de la Asociación Chilena de Mujeres en Inteligencia Artificial, además de líder G100 de Data e Inteligencia Artificial. Un aplauso entonces para Sandra. Bienvenida. Marcela Ruiz, ella es bióloga marina, magíster en Gestión Estratégica y Evaluación de Proyectos, fundadora y CEO de Acústica Marina, una empresa de base científica tecnológica que desarrolla soluciones hidroacústicas impulsadas por inteligencia artificial, con un fuerte enfoque en investigación, desarrollo e innovación. Crea tecnología altamente versátil que ofrece aplicaciones en diversas industrias, contribuyendo con la conservación marina y el cuidado de los océanos. Un aplauso también para Marcela. Muchas gracias por estar acá. Y también nos acompaña la doctora Isabel Cornejo. Ella es abogada, doctora en Derecho de la Universidad de Chile, catedrática Jean Monnet de la Universidad Autónoma de Chile, directora del módulo Jean Monnet Ethics and Research Integrity in the Digital Age. Bienvenida, doctora Isabel Cornejo, también. Muchas gracias a las tres por acompañarnos esta mañana. Y quería partir, claro, yo leí su currículum, tienen varios sombreros, cada una de ustedes, mucha formación académica también, pero quería preguntarles en primer lugar, ¿cuál es el foco fundamental de lo que ustedes hacen? ¿A qué se dedican, en definitiva? Para que también las conozcamos y entendamos la vinculación que tienen con la temática que vamos a conversar esta mañana. Sandra, conversemos contigo, por favor. Te voy a pasar este. Despacito, no me van a escuchar. Bueno, yo podría resumir en dos sombreros quizás, ¿no? Uno es mi día a día laboral. Yo trabajo en Accenture, que es una tecnológica muy grande, y tengo varios sombreros ahí, pero uno de los sombreros que más me apasiona es el liderar el desarrollo de soluciones con IA generativa en servicios financieros. Y por otro lado, mi corazoncito está, ¿no es cierto?, en cómo visibilizar y educar a mujeres en inteligencia artificial. Y eso lo hago en las comunidades en las que trabajo, desde hacer clases a niñas pequeñas acerca de inteligencia artificial y abrir los ojos a que ellas pueden, ¿no es cierto?, tener un rol importante en la tecnología, hasta mujeres que están en el inicio o a mediados de desarrollo de sus carreras y entiendan efectivamente cómo usar la inteligencia artificial y su impacto. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Marcela, cuéntanos. Está prendido el micrófono, sí. Primero, muchas gracias por la invitación a todas las universidades, al consorcio, a ti, Polo, por estar acá también acompañándonos. A ver, les cuento. Yo soy bióloga marina de base y junto a mis compañeros, a mis socios, nosotros fundamos una empresa de base científica tecnológica que se llama Acústica Marina y que lo que hace es habilitar infraestructura en los océanos para poder escuchar los sonidos del mar, pero además de escucharlos, procesarlos. Los volúmenes de datos en los que nosotros trabajamos son humanamente imposibles de analizar, sobre todo si queremos tener gobernanza, ¿cierto?, o queremos tener data en tiempo real. Por lo tanto, ahí es donde nosotros hemos dicho, ¿cierto?, que la disciplina que estudiamos, que es la hidroacústica, va impulsada por inteligencia artificial en una analítica profunda que permita descifrar esos sonidos de los océanos para disponibilizar los datos. Y por otro lado, nosotros nos dedicamos también a poder generar alertas ante distintos eventos de interés, por ejemplo, presencia de ballenas, presencia de barcos, movimiento sísmico. Así que lo que hacemos es poner instalaciones en el mar que recogen la data y son capaces de llevar el dato al escritorio, ¿cierto?, a través de una alerta. Eso por un lado, pero como dice Sandra, y aquí nosotras nos conocemos hace años, como también conozco a Vania, a Karina, a muchas mujeres de aquí, porque efectivamente nosotros, además de nuestros trabajos, nos hemos ido conociendo en la vida por una cosa común, y que es que todas en el centro de nuestra profesión, en el centro de nuestra gestión, nos hemos dado cuenta que como nos ha ido bien,
queremos impactar. Y queremos que haya más mujeres en la ciencia, más mujeres en la tecnología, en la ingeniería y las matemáticas. Y en esos caminos, a través de distintas asociaciones, nos vamos conociendo, nos ponemos creativas, hacemos cosas juntas, porque lo que queremos es definitivamente poder hacer cierto que las niñas, las adolescentes se interesen en estas carreras que son el futuro y el presente de la sociedad, pero también de la sostenibilidad, que es un tema del que hablamos, ¿cierto?, a diario. Perfecto, muchas gracias, Marcela. Isabel. Muy buenos días a todos y a todas, los que están acá presentes y por supuesto a quienes nos están escuchando vía streaming. Es un placer estar aquí para mí, ¿no es cierto?, en mi casa, con mujeres tan poderosas y por cierto contigo también, Polo. En mi caso yo soy abogada de origen, pero hace bastante tiempo que me interesó esta intersección, ¿no es cierto?, entre el derecho y la ciencia, ¿ya? Entonces parto ya desde muy chica tratando temas relacionados con la intersección entre neurociencia, inteligencia artificial, en la época del 2000 el tema, ¿no es cierto?, de la genómica, y dilucidando, pensando, ¿no es cierto?, analizando los aspectos éticos y regulatorios jurídicos. Y bueno, actualmente en la Universidad Autónoma estoy a cargo de un laboratorio que se llama LISA Lab, que es un laboratorio de innovación, tecnología y fronteras de la ciencia jurídica que pretende impactar, innovar tanto en la metodología como en, obviamente, la investigación propiamente tal, dando un salto, ¿no es cierto?, desde los aspectos típicos en los cuales se interesa el derecho hacia precisamente investigaciones interdisciplinarias en la interfaz entre inteligencia artificial y el comportamiento humano, ¿ya? Y es por eso que, bueno, también dirijo un módulo Jean Monnet, que trata los temas éticos, de integridad, de probidad de los científicos, ¿no es cierto?, frente a estos desafíos de las tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial. Entonces, temas éticos y temas regulatorios a nivel nacional, a nivel comparado, son el objeto de mi expertise y de mi interés. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo preguntas para cada una, pero obviamente pueden aportar, intervenir, comentar las respuestas que vamos teniendo. En primer lugar, Sandra, bueno, tú vienes de un mundo de la industria, ¿no es cierto?, de la innovación. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que tiene nuestro país hoy día para la adopción responsable y equitativa de la inteligencia artificial? Contabas tú además que, entre otras cosas, le enseñas a niñas, ¿no es cierto?, acerca de qué es la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que uno de los grandes desafíos es tener, ¿no es cierto?, un marco de gobierno que sea claro y que sea transversal acerca de la inteligencia artificial. Implementar la tecnología parece no ser la parte más compleja hoy en día de la inteligencia artificial, sino que es cómo la implementamos dentro de un ámbito ético, un ámbito inclusivo y un ámbito territorial, específicamente hablando, ¿no es cierto?, de nuestro país. Y respecto a eso mismo, nosotros vemos que hay mucha industria, no sé, minería, servicios financieros, desde lo que me toca ver, ¿no es cierto?, desde la empresa, que ya están implementando inteligencia artificial en forma exitosa, pero lo que nos tenemos que preguntar, y este es el desafío, haciendo honor al conversatorio, el desafío es cómo hacemos que estas implementaciones no amplíen brechas, que en nuestro país son súper claras, son género, pequeñas y medianas empresas y regiones. Entonces, ¿cómo hacemos que estas implementaciones dentro de un marco logren reducir la brecha, ojalá, y tomar esto como una decisión país en la cual esto sea una oportunidad de crecimiento equitativo? Y para eso, este marco
tiene que, yo creo, preocuparse no solo de la regulación, ¿no es cierto?, porque es importante la regulación, evitar, ¿no es cierto?, todos los riesgos de diferentes tipos que trae la inteligencia artificial, pero también se tiene que preocupar de una alfabetización masiva, especialmente en esos grupos socioeconómicos y en esos lugares que no necesariamente están al alcance de todas las necesidades que tienen para implementar bien la inteligencia artificial. Y creo que ahí es donde está la oportunidad de que nuestro país logre avanzar y tome esto como una oportunidad de crecimiento para el futuro. Marcela, Isabel, si quieren aportar también en este aspecto los desafíos fundamentales para una adopción responsable y también equitativa, un poco el énfasis que ponía Sandra. Marcela. Me parece un muy buen análisis y en general, digamos, vamos en la misma línea. Yo un poco mirándolo desde el océano, en el fondo, si nosotros pensamos, ¿cierto?, el país en el que vivimos, con unas características geográficas especiales, y no solamente en el océano, si lo vemos, lo trasladamos al agro, en fin. Tenemos un país característico, un país que se ha dicho, ¿cierto?, que es laboratorio natural de un montón de sistemas. Y el problema efectivamente no está en los habilitadores, en la toma de datos, o sea, en el hardware o en la implementación. Sí puede estar en el caso de los océanos, que es difícil implementar infraestructura. Pero ¿qué pasa después de tener la infraestructura? O sea, ¿qué pasa cuando tenemos los datos? ¿Cómo hacemos una gobernanza sobre los datos? ¿Cómo nos aseguramos primero que mi dato sea comparable con el tuyo? Que el mismo dato sea comparable, ¿cierto?, con el dato que están tomando los colegas en Finlandia. Entonces, ¿cuál es la trazabilidad, la infraestructura, la gobernanza que ponemos a disposición para poder trabajar? Porque en el fondo no se levantan datos porque sí. O sea, si estuviésemos haciendo eso estaríamos súper perdidos. O sea, si estuviésemos haciendo ciencia porque sí, también estaríamos súper perdidos. Estamos levantando datos, ¿cierto?, porque queremos dar soluciones a problemas reales. En el caso de nosotros, que afectan la salud de los océanos, en otros casos son distintos. Levantamos datos para resolver problemas reales. Pero después de levantar el dato, ¿cómo se administra? ¿Quién es el tomador de decisión? ¿A dónde van? ¿Cómo se asegura que esos datos, ¿cierto?, no vayan a un lugar donde no deben estar? Entonces, yo creo que la robustez de un sistema, que no solamente es la IA, sino que es la infraestructura, la IA, etcétera, es algo con lo que necesitamos conversar como país, pero que es una reflexión mucho más grande. O sea, es una reflexión que no... A ver, generalmente, aquí voy a ser quizás no tan popular, generalmente se invita solo al académico, ya al investigador que tiene la mayor cantidad de publicación, etcétera. Quedamos súper cortos con eso. O sea, si vamos a hacer eso, el diagnóstico es que, chao, nos va a ir mal. Tenemos que invitar a la empresa, a la industria, a las empresas de base científica tecnológica. Quizás la mayor cantidad de datos está en el sector privado y está en las empresas de base tecnológica. Además de la academia, además de los investigadores y además de lo que dijo Sandra, de cómo eso lo das vuelta para entregarlo a la ciudadanía. Entonces, es una tarea que podemos hablar y ponerle todos los apellidos que quieran, pero si no lo hacemos estratégicamente, vamos a perder tiempo, vamos a acrecentar brechas y finalmente, ¿saben qué? Vamos a perder recursos que son de todos. Isabel, ¿sí? ¿Me iba a preguntar algo? Quería agregar algo un poco específicamente en el caso tuyo, porque ¿qué pasa sobre todo en el campo regulatorio y también ético, pero particularmente regulatorio, porque puede haber regulaciones habilitadoras o restrictivas, digamos. Hay distintas miradas y depende también cómo uno vea, ¿no es cierto?, el avance de la tecnología, particularmente la inteligencia artificial en una sociedad, si lo ve como una oportunidad o como una amenaza. Esa es una pregunta crucial y en relación también con lo que decía Sandra, con lo que decía Marcela, estoy muy de acuerdo y por eso es tan importante pensar, detenernos bien
y reflexionar sobre qué regulación necesitamos para tener efectivamente una estrategia. En mi convicción considero que nuestras regulaciones deberían ser más bien amplias, situadas en principios que son reglas que orientan la acción, ¿ya?, hacia una perspectiva que obviamente requiere una estrategia país, ¿no es cierto? Una estrategia que piense el Chile de aquí a, no sé, al 2050 o digamos el logo de este mismo conversatorio, 2030, ¿no es cierto?, a futuro. Y no enfrancarse en regulaciones muy específicas, porque el tema de la ciencia y de la tecnología fluye de manera vertiginosa y lo sabemos. Por lo tanto, malas legislaciones corren el riesgo de fosilizar doblemente y de impactar en cuestiones no solo de derechos fundamentales, que es lo que queremos proteger, sino que también de innovación, ¿no es cierto?, que es una cuestión crucial para la empresa, para el privado, pero también para el crecimiento del país. Entonces, esta es una labor no solo de los investigadores, pero por supuesto de los investigadores, de pensar, ¿no es cierto?, si acaso las regulaciones extranjeras, por ejemplo, cómo, digamos, morigerarla o cómo impactan a nuestro país, adecuándola a nuestra realidad, a nuestro contexto, a nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, nosotros tenemos comunidades indígenas, ¿no es cierto?, que otros países en Europa no existen. Entonces, pensar ese tipo de cuestiones, de problemáticas, es una tarea fundamental, ¿no es cierto?, para pensar una buena regulación. Y además del otro aspecto que ya decía, ¿no es cierto?, Sandra y decía Marcela, la alfabetización, porque una regulación no se conecta en un ciudadano que no está consciente de los riesgos, de los peligros, de cómo utilizar una tecnología. Muchas gracias a las tres. A propósito de lo que decía Isabel, y una pregunta para todo el panel, ¿qué importancia tiene que Chile genere sus propios datos y modelos de inteligencia artificial especializados en temas, por ejemplo, los que cada una de ustedes representa, considerando nuestras características, nuestra geografía, lo que tú planteabas, ¿no es cierto?, nuestra diversidad, aspectos que son tan esenciales y tan propios, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, algunos muy positivos, otros no tan positivos. ¿Qué relevancia tiene que de alguna manera hagamos la pega nosotros mismos? Sandra, no sé, Sandra, ¿sí? Adelante. ¿Tú quieres partir como quieras? Si no, cambiamos el orden. Como tú quieras. Bueno, es una pregunta crucial, estratégica también, porque como vemos los datos es la otra cara de la inteligencia artificial, pero no solo esto, y no solo generar datos, ¿no es cierto?, desde Latinoamérica, desde Chile, sino que además la calidad, poner el hincapié en la calidad de los datos, porque la buena calidad de los datos es lo que va a generar, ¿no es cierto?, conocimiento y va a generar toda la otra infraestructura, ¿no es cierto?, que va a ser tan importante para, por ejemplo, situar a Chile como un líder, no solo en aspectos tecnológicos, de inteligencia artificial. Los datos, por ejemplo, tienen la particularidad de que son el oro de la economía digital. Actualmente sabemos que la economía digital es fundamental. Entonces, tener datos, por ejemplo, libres de sesgos, ¿no es cierto?, que son prejuicios que están situados ahí, los temas de género, de conocimiento, de raza, etcétera. Tener datos de buena calidad, además utilizarlo, por ejemplo, de manera altruista en la ciencia o tener una política de ciencia abierta, nos va a permitir, ¿no es cierto?, liderar realmente el panorama latinoamericano y, por cierto, tener mayores sinergias con otros líderes en estos aspectos. Sí, yo creo que es vital, ¿no es cierto? Y un poco intentando complementar lo que ya dijo Isabel, nosotros tenemos que hacer un buen uso de aquellos modelos que existen en el mundo y tenemos que especializar
¿no es cierto?, algunos modelos con datos que son propios nuestros que solamente nosotros tenemos. Y no solo por el hecho, como dice Isabel, de no arrastrar, voy a decir, sesgos de esos modelos que ya existen y generar con estos datos propios nuestros, nuestra propia idiosincrasia, modelos que sean de calidad para generar nuestras propias soluciones, ¿no es cierto? Nuestras soluciones no son las mismas que en Estados Unidos o en China, por poner dos ejemplos grandes, pero también yo creo que hay una oportunidad ahí, hay una oportunidad de nosotros convertirnos también en un proveedor de soluciones a partir de lo que nosotros logremos hacer con investigación y desarrollo de modelos de nuestros propios datos. Por lo mismo que decía Marcela, porque tenemos una diversidad de geografía que nos permite, a partir de los datos que tomamos, el cielo, por ejemplo, que es otro más que Marcela nos mencionó, que es súper relevante para nosotros, ¿no? Con esos datos poder generar soluciones, investigación, ideas, innovación, que después nosotros podamos utilizar para hacer una especie de hub hacia el mundo de cosas que ellos no pueden lograr porque no tienen esos datos. Entonces yo creo que también es una capacidad competitiva y de diferenciación de nuestro país, pensar en hacer algoritmos propios con nuestros propios datos. Marcela. En la misma línea, ¿cierto? Y volviendo al tema de la geografía. En el fondo, imagínense la costa más larga del mundo, con el océano más largo, más ancho y más profundo. O sea, tenemos una fosa de 6.000 metros de profundidad aquí en las costas de Chile. Entonces, a ver, no es lo mismo que yo ocupe los datos, ¿cierto?, para entrenar mi modelo que vienen del Caribe o que vienen del Océano Atlántico, porque primero no tengo la misma geografía submarina. Entonces, en el caso nuestro, ¿cierto?, que yo busco el dato que el nivel de presión sonora más el audio, no se escucha igual, porque la geografía es distinta. Pero además, ¿cierto?, tengo especies que no son las mismas. Entonces, efectivamente, podemos ocupar modelos de referencia de otros lugares, pero no podemos generar, ¿cierto?, los algoritmos solamente con información de otros lados. Tenemos que levantar nuestra propia información. Al tener nuestra propia información, nuestros propios algoritmos y trabajar en eso, que obviamente tiene una vertical, ¿cierto?, que además puede ser económica, tenemos otra vertical, y voy a insistir hasta el fin de los días, en la gobernanza. Nosotros necesitamos un monitoreo real, o sea, si nosotros decimos, oye, Chile tiene el 30% de las áreas marinas protegidas, somos fantásticos, nos abrazamos entre todos, pero no tenemos un monitoreo en el agua y no tenemos los datos para tomar las decisiones en los momentos exactos, la verdad es que es súper lindo, pero no nos sirve. Entonces necesitamos generar gobernanza y soberanía, y esa soberanía por supuesto que está en los datos, pero aquí también se dijo, ¿cierto? O sea, en el dato bien tomado, en el dato que es trazable, en el dato de calidad. No nos sirve, por ejemplo, ir con equipos que no sean del mismo nivel o que tengan un estándar para poder ser comparables. Entonces, si somos positivos, ¿cierto?, tenemos una tremenda oportunidad. Esta misma oportunidad la da nuestra tierra, la da nuestro mar, la dan nuestros cielos, y desde ahí, ¿cierto?, lo que podemos generar es enorme. El tema va a ser siempre en cómo nos ponemos de acuerdo y cómo marcamos una hoja de ruta abierta y con perspectiva en el fondo de, claro, del 2030, del 2050, y apurarnos un poquito, sí, porque estamos ahí medio al debe. 2030 es pasado mañana prácticamente, me quedan 5 años, menos de 5 años. Y claro, a propósito de lo que tú decías, Marcela, algunos han dicho, lo ponen de esta manera: estamos sentados en el futuro de alguna manera. Tenemos cobre, tenemos litio, tenemos energías renovables, no convencionales, a nuestra disposición. Tenemos los cielos más transparentes, más limpios del mundo. ¿Qué nos falta
¿Dónde hay que poner el énfasis? Y tiene, creo yo, mucho que ver con el lugar donde estamos y los que forman parte de este consorcio, ¿no es cierto?, que son instituciones académicas. ¿Qué pasa desde el punto de vista de las personas, del capital humano, como se dice, y de nuestra capacidad de aprovechar estas particularidades, ¿no es cierto?, y estas, por así decirlo, bendiciones que tenemos en la actualidad? Sí, Marcela. Mira, yo creo que vamos a ir desde otro lado. Yo creo que falta permear la sociedad. O sea, nosotros hoy día tenemos una sociedad, ¿cierto?, civil que no está totalmente informada. Nosotros creemos que sí, porque, seamos sinceros, nos hablamos entre nosotros mismos. O sea, somos pares. Estamos hablando entre los académicos, ¿cierto?, los amigos que trabajamos en temas más o menos similares. Entonces, el conocimiento, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, imagínate que yo te diría que recién hace 10 años atrás se habla de divulgación y difusión de la ciencia. No creo que tenga mucho más tiempo que eso. Pero ¿cómo permeamos la sociedad? O sea, ¿cómo hacemos que los niños en el colegio de verdad hablen de la ciencia de datos? ¿Cómo hacemos, cierto, que todas las personas en un lenguaje sencillo, cercano, puedan ir entendiendo qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hay que cuidar el mar de Chile? ¿Por qué tenemos tanta costa, pero no la utilizamos, no miramos el mar? ¿Por qué en Valdivia, yo soy de Valdivia, le damos la espalda al río? Entonces yo creo que son preguntas que tienen que ver con la sociedad, pero que son de mucho más profundo análisis y que no se está haciendo, y que tampoco se está haciendo la reflexión tan profunda en la política, ni en nosotros mismos. Entonces yo creo que es al revés. Nosotros, como personas, ¿cierto?, actores relevantes de esta sociedad, vamos a tener que dar la vuelta y vamos a tener que ponernos de acuerdo para poder salir a informar a la sociedad y a hacer que esta sociedad vibre, ¿cierto?, con los problemas que tenemos, y además de, por supuesto, lo que es estructural, que es exigir a nuestras autoridades que puedan poner en el centro los temas que tienen que estar en el centro. ¿Sandra? Sí, yo creo que justamente esto es un problema que se resuelve, es un desafío más bien, un desafío tomar esta oportunidad que se resuelve con todos los actores de la sociedad. Como muy bien dice Marcela, la educación es fundamental. O sea, yo he visto cómo hay fundaciones, ¿no?, diversas fundaciones que están con el propósito de poder llegar a los colegios con toda esta asignatura, ya no solo la tecnología, sino que hablemos de inteligencia artificial, si es el futuro. Si ni siquiera sabemos hoy en día cuáles son los roles que vamos a necesitar en el futuro, no tenemos ninguna transformación tan profunda en el pasado, ni siquiera la revolución industrial, que permee todos los ámbitos de la sociedad, como para nosotros pararnos y decir, mira, esta es la forma en que tenemos que avanzar. Entonces, y además es muy dinámico, porque todos los días tenemos un avance tecnológico impresionante. Entonces, requiere, como dice Marcela, que todos los actores de la sociedad estemos pensando proactivamente, recurrentemente, en cómo avanzar y tomar esta oportunidad, porque nos puede pasar por encima. Ya estamos tarde, como dice Marcela. Entonces, la educación es fundamental, la educación en los colegios. Como yo te digo, veo muchas fundaciones que están haciendo un esfuerzo gigantesco por educar niños, por educar pymes. Creo que falta más participación, pero también más ponernos de acuerdo. Hay un ejemplo en Singapur que es fantástico, que ha logrado que Singapur esté en el lugar casi tercero, está cerca de ser tercero en el mundo, en tomar el valor de la inteligencia artificial, porque esto no es solamente en la implementación, es cómo logramos el valor a partir de que tenemos esta tecnología, por supuesto sin agrandar las brechas, con la participación de toda la sociedad. Y ellos lo que hicieron fue no poner por delante la regulación, como decía Isabel. Hay regulaciones, pero son regulaciones
flexibles, que se revisan recurrentemente y que lo que hacen es impulsar a la nación, entre el Estado, la academia y la empresa privada, a generar talento y a impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, en pymes, en empresas grandes, en el Estado mismo, reconvirtiéndose ellos mismos a través de la inteligencia artificial, y una arista más, reconvirtiendo la fuerza laboral, porque claro, tenemos que pensar en el futuro, que son nuestros niños, pero ¿qué pasa con todos los que estamos hoy en día en la fuerza laboral? Es un impacto súper grande si pensamos que hay estudios para Chile que dicen que alrededor del 40% de las horas van a ser reemplazadas o impactadas por la inteligencia artificial. Entonces, ya estamos tarde en preocuparnos cómo reconvertimos a esas personas en habilidades diferentes a las que tenemos hoy en día. Prácticamente antes no se hablaba mucho de habilidades de innovación, de creatividad, de criterio, de poder hacer análisis profundos, resolución de problemas. Era más eficiencia, efectividad, conocimiento. Hoy en día necesitamos otras habilidades. Entonces, esto es transversal a toda la sociedad y a todas las edades también. Entonces, por eso es que es tan relevante que nos organicemos. Yo creo que ese es como el punto final. Tenemos que organizarnos. Isabel, sí, por favor. Obviamente suscribo lo que dice Sandra, lo que dice Marcela, y agregar un punto que tenemos que fijarnos ahora que estamos en elecciones, cuál de estos candidatos o candidatas pone un acento, ¿no es cierto?, en el financiamiento de la ciencia, porque necesitamos financiamiento precisamente para poder llegar y hacer las ideas, porque aquí en Chile hay mucho talento, hay muchas buenas ideas, pero a veces se quedan un poco, por así decir, desmotivados porque no existe el financiamiento, como bien dice. Por ejemplo, acá algo pequeñito, pero uno también cuando tiene una posición de liderazgo tiene que tratar siempre de buscar impactar multinivel, ¿no es cierto? Ya, en mi caso, ya obviamente tenemos que sacar las publicaciones, etcétera, pero también hay un punto que se llama esa vinculación o impacto social. Vamos a una escuelita, vamos a una escuela, quiero que ellos conozcan el metaverso, quiero que nosotros lo tengamos presente para ir y para transformar, aunque sea nuestro pequeño círculo, por así decir. Pero como muy bien dicen Sandra y Marcela, esto es un esfuerzo multinivel. Te adelantaste un poco, Sandra, con respecto al tema del empleo, y sin duda hay muchos estudios que dicen que hay un porcentaje muy importante de los empleos actuales que van a ser destruidos, ¿no es cierto? Pero también va a haber una creación importante de empleo. ¿Qué debemos hacer como país para adaptarnos a esa transformación que también, tú lo señalabas, va a ser una de las transformaciones probablemente más radicales y más profundas de la historia de la humanidad? Partamos contigo, Sandra, que lo habías. Sí, vuelvo al punto que hemos conversado aquí, creo que como línea transversal, ¿no? Que nos tenemos que organizar como sociedad y de alguna manera colaborar entre el Estado, la academia y la empresa privada. No tiene una respuesta fácil la pregunta, porque tal como decía, sí, o sea, hoy día yo te puedo decir, mira, todos los estudios dicen que las habilidades blandas son importantes. Yo tengo que tener la capacidad de que si estoy desarrollando una solución con inteligencia artificial, pueda tener la capacidad de crítica, de saber si eso está correcto, tiene algún desvío, y para eso, ¿no es cierto?, hay expertos en temas que participan de diversas índoles cuando se desarrolla una solución de inteligencia artificial. Pero por otro lado, también es lo que tenemos hoy, pero en una semana más, en un mes más, probablemente van a nacer otras soluciones que nos van a llevar a tener que repensar, ¿cuáles son esas capacidades y esas habilidades? Hay un fuerte acuerdo en que las habilidades llamadas blandas son como las que van a primar porque no las puede hacer la máquina.
Pero después, en torno a cómo se conforman los nuevos roles, es un desafío súper grande entender cómo va a ser. Mira, te pongo un ejemplo. En una empresa, antes, ¿no es cierto?, una consultora como la que yo trabajo. Antes, ¿no es cierto?, tú entrabas como un analista, después de ese analista crecía a consultor y así va desarrollando su carrera. Hoy día, con la inteligencia artificial, como que los roles más bajos del crecimiento los reemplaza mucho la máquina. Entonces, además de tener que rediseñar probablemente hacia atrás la educación universitaria, también tienes que rediseñar cómo se va a desarrollar la carrera de las personas. Y eso es un ejemplo. Si hablamos de desarrollo tecnológico, se estima que casi el 73% de lo que hace hoy en día alguien que está en tecnología, que desarrolla, van a ser realizadas por la máquina. Entonces, ¿qué hace esa persona después? Bueno, esa persona probablemente es una persona que va a poder definir toma de decisiones respecto a eso, va a poder definir qué otros agentes de inteligencia artificial se desarrollan, cómo se coordinan, y eso requiere una capacidad distinta a la de un desarrollador. Entonces, ese es el desafío, y así creo que hay que repensarlo en cada uno de los roles de las diferentes industrias, y ahí el rol fundamental de las empresas creo que es prioritario, estar mirándose. Marcela, Isabel, si quieren también aportar. Yo creo que todo parte en el pensamiento crítico. O sea, en el fondo, claro, vamos a tener una IA, una máquina, ¿cierto?, con mayores capacidades de las que se han visto hasta el momento. El tema es que nosotros, los humanos, ¿cierto?, nuestro propio avance tiene una limitación, que es el pensamiento crítico que se forma a edad temprana. Y que también siento que en las universidades también falta un eslabón, porque en el fondo, voy a poner un ejemplo concreto. En biología marina, a ti te enseñan obviamente cosas que yo pienso hoy día yo podría estudiar sola, perfectamente. Con el chat GPT, toda la cuestión, qué sé yo, podría ahí saber un montón de biología marina. O sea, podría ser una apasionada por el mar y saber un montón, si me pongo a estudiar. Pero el pensamiento crítico, que sí te lo da la universidad, el saber cómo puedo ocupar eso. Ahora, a la universidad le falta una pata, porque, por ejemplo, a mí en mi carrera nunca me dijeron, nunca, y nunca me prepararon para poder ocupar las herramientas que hoy existen. Por ejemplo, para ser emprendedor, o sea, con el mar de Chile, voy a repetir, que tiene 6.400 kilómetros de costa, este país debería ser un hub marítimo. Deberíamos estar desarrollando tecnología, y no solo lo que hacemos nosotros es nada, es un 1%. ¿Cuántos tecnólogos marinos debería tener este país? ¿Cuánta gente con pensamiento crítico para ocupar la IA, pero para crear soluciones de nivel mundial? Entonces, ¿el problema es la IA realmente? Yo creo que no. Yo creo que el problema está en lo que estamos enseñando, los mensajes que estamos dando, las formaciones que estamos teniendo, ¿cierto? Y el no desarrollo de un pensamiento abierto que nos permita generar más cosas, porque nosotros tenemos problemas que son de nivel mundial, o sea, que se repiten, y por lo tanto las soluciones los van a dar los humanos. Si el tema es que vamos a ocupar las herramientas que están y que son mucho más, y por eso vamos a tener este salto que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Entonces, ahí estamos. Sí, me conecta, me interpela lo que dicen acá, por cierto, Sandra y Marcela, porque dice, ¿cómo las universidades están preparando los profesionales del futuro? ¿Ya? Y ambas dan, digamos, en el clavo cuando dicen, hay el Premio Nobel de Economía decía que además de los conocimientos técnicos que tiene que saber alguien de una disciplina, la inteligencia artificial va a necesitar profesionales que tengan estas habilidades blandas, que decía Sandra, olfato para los negocios, como decía Marcela, y la comunicación, comunicar, está en el centro, ¿ya? Entonces las universidades, además de fomentar, y el desafío grande está ahí en cómo
¿Cómo hacemos para que el pensamiento crítico no se desvanezca? La imaginación y el pensamiento crítico, que son dos cuestiones primordiales de la educación, ¿cómo eso, digamos, no se disminuya o la típica neuroplasticidad, no sé, a lo mejor va a hacer que tengamos otras estrategias que sean evolutivamente, digamos, nos permitan lidiar, ¿no es cierto?, con estos nuevos desafíos tecnológicos? No lo sabemos, ¿ya? Pero lo que conocemos hasta el día de hoy es esto, que el pensamiento crítico y la imaginación se debe preservar. Y unido, ¿no es cierto?, a lo que acabamos de decir, la capacidad de comunicar, la capacidad de tener, levantar un emprendimiento, tener ese olfato para los negocios y, por cierto, saber relacionarnos con los demás, ¿no es cierto? El tener estas habilidades blandas van a ser muy importantes en el futuro. Ya hemos visto ya que en la pandemia, ¿no es cierto?, la aislación social, y también lo hemos visto también en nuestros estudiantes, cómo la interacción social le está costando más, ¿ya? Entonces está ese dilema con la tecnología, que nos acerca en algunos casos, pero también nos aísla. Bueno, puros desafíos como vemos. Son millones de los desafíos. Es interesante una última pregunta, porque vamos a pasar a preguntas del público también, y con respuestas muy cortitas, ojalá, porque tiene que ver con, tenemos el privilegio de tener a 3 mujeres acá en este panel. No es tan común. Hay de repente algunas disciplinas, algunas áreas donde hay que completar, ¿no es cierto?, el panel con por lo menos una mujer, dice. Acá ha sido bastante distinto. ¿Qué hay que hacer para que esto sea la norma? En el marco, obviamente, de estos desafíos de la ciencia, la innovación, la inteligencia artificial. Muy cortito. Para mí, 3 pilares: visibilización, educación y oportunidad. Visibilización, y por eso yo participo en G100 y participo, ¿no es cierto?, en la Asociación Chilena Mujeres de Inteligencia Artificial, porque lo que hacemos es visibilizar a mujeres que están trabajando en inteligencia artificial. Educar, porque como lo hemos repetido muchas veces, si nosotros no educamos desde pequeñita y les mostramos amplitud de mente, porque muchas veces quizás ni se imaginan, porque nadie les dijo que existía esto y que podían dedicarse a esto, entonces no optan. Aquí no es obligar a ninguna mujer a venir a este mundo, simplemente que tengan la posibilidad de optar de venir a este mundo. Y oportunidad, porque la brecha de género no se cierra con políticas, se cierra con oportunidades, y ahí es donde tenemos toda la responsabilidad en las empresas, en la academia y en el Estado, ¿no es cierto?, de generar esas oportunidades. Marcela. Confianza desde la casa. Dígale a las niñas que pueden, abrácenlas, pueden. Quiero ir a la luna, mamá, vaya hija, usted puede. Usted puede, eso yo creo que es un mantra y hay que traspasárselos, hay que lo sientan, que lo crean profundamente. Generosidad. En nosotras ya nos ha ido bien. O sea, abracemos a las que vienen, démosle la mano. Oye, si puedo invitar a una niña más joven a un espacio, invítenla. Generosidad. Y lo otro, ¿cierto?, es nunca dejar de hablar de estos temas. Los vamos a poner siempre en el centro cada vez que sea necesario, porque nosotros ya tenemos un espacio. Ese espacio lo conquistamos y lo vamos a mantener. Isabel. Sí, también en la educación, no solo a las niñas, sino a los niños también, ¿no es cierto? Todo, porque este es un tema que, como tú dices, con el ejemplo, ¿no? O sea, nosotras con el ejemplo en la casa, o en mi caso, ¿no es cierto?, aquí con mis alumnas y mis alumnos, que vean que, no, faltó en el panel una mujer. Profesora, es que no, es que tiene que estar, ¿no es cierto? Hay mujeres, hay tantas, y eso, la visibilización, la generosidad, la confianza, la educación, el ejemplo. Y con eso yo creo que vamos a ir transformando poco a poco la sociedad. Tenemos unos minutitos, si nos alcanza para alguna pregunta del público. También preguntas pueden ser preguntas específicas o preguntas para que las tenemos una. ¿Alguien levantó la mano por acá atrás? ¿No? Hay dos. ¿Escucha? Sí. Ya, vamos Hola. a ver para cuántas nos alcanza. Sí, adelante. Ya, primero, gracias, muy interesante. Y mi pregunta es que ustedes mencionaron como
Esto de cómo anteponerse a la inteligencia artificial, mencionaron pensamiento crítico, habilidades y comunicación. Y yo veo, yo como madre, voy a hablar aquí como madre, y también como docente con los estudiantes, que es justamente lo que la tecnología hace que eso funcione mal. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, más que nada regulatorio, encuentro yo? O sea, ¿cómo regulamos para que se desarrollen estas cosas que ustedes dicen, haya tecnología, pero que la tecnología no le quite esto? ¿Me entienden? Porque yo veo ahí una contradicción muy grande. A lo mejor es mi ignorancia, no sé, pero la veo. Sí, porque yo también soy mamá y docente y me interpela muchísimo. Yo creo que es una tarea que necesita esa gobernanza institucional, ¿ya? Yo creo que yo como mamá no puedo, sola no puedo en mi casa decirle ya basta con el teléfono, Leonor, mi hija más chica, Leonor, pásame el teléfono. No, y ella dice, eres una talibana junto con otro académico que eran los dos chiquititos, los que no tenían teléfono. Somos los únicos dos que no tenemos teléfono, es un atentado contra los derechos de la niñez, no sé, cosas así me decía. Y es verdad, por eso necesitamos regulaciones sabias, por así decir. Por ejemplo, solo por un ejemplo, las redes sociales que tienen estos algoritmos, ¿no es cierto?, que nos están taqueando esa libertad cognitiva, más allá de la privacidad, pero la libertad, ¿no es cierto?, porque nos introducen en una burbuja de conocimiento y solo nos muestran lo que nosotros queremos ver y nos ponen, en palabras simples, más tontos, ¿cierto?, por así decir, o nos quitan el pensamiento crítico. Obviamente que nosotros como padres no queremos eso para nuestros niños. Yo quisiera que la Leonor esté leyendo, esté afuera, etc. Por eso necesito la ayuda, ¿no es cierto?, de una buena regulación que entienda, ¿no es cierto?, que el futuro de nuestros niños, nuestros jóvenes, necesita ser protegido. Por eso, las plataformas digitales, las redes sociales, también deberían tener una cuota de responsabilidad en sus contenidos, etcétera, y no dejársela, ¿no es cierto?, al laissez-faire, diciendo, no, es que si las regulamos estamos conculcando la libertad de expresión. No, no es así. Por eso que yo, por ejemplo, no solo yo, muchos de los académicos estamos involucrados por ejemplo, en la Comisión de Desafío Futuro, Ciencia y Tecnología, que es una comisión que está ahí en el Senado, para tener una voz, porque creemos que es nuestro deber. Porque si lo hacemos solo es demasiado titánico, tan titánico, yo creo que casi imposible, porque efectivamente nuestros niños al lidiar con sus pares se van a encontrar con un muro. O sea, no basta solo la educación en la casa, es de la comunidad entera. Eso. Gracias, Isabel. No sé si quieren aportar algo o pasamos a la próxima pregunta. ¿Sí? Pasemos a la próxima pregunta. Sí, muchas gracias Marcela, Isabel y Sandra. Muy agradecidas que participen en este conversatorio, digo, desde Ciencia 2030. Tengo una pregunta que quizás no vamos a poder responder, pero sí me gustaría reflexionar mucho en torno al posible nuevo modelo de desarrollo. Nosotros tenemos un modelo que es extractivista, que es finito además. O sea, por ejemplo, si revisamos las mineras, toda la proyección es que se terminan, Radomiro Tomic, Chuquicamata, El Teniente, alrededor del 2050. ¿Cómo valorizamos la inteligencia artificial con todos los sesgos que ya tiene, que también tiene esta realidad situada, ¿cierto?, de lo que ustedes comentan, de esta investigación aplicada, de soluciones súper como desde ahora? ¿Cómo valorizamos con esos sesgos y esos problemas que vienen de antes también en manejar grandes datos? ¿Cómo le damos valor agregado a la innovación que debería regir, pienso yo, a lo mejor estoy equivocada, lo conversamos después, más tarde, en un nuevo modelo de desarrollo que tenemos que apuntar? Sí, mira, viene fuerte el concepto de los datos, ¿cierto?, de base natural o basados en la naturaleza. Entonces, ahí hay un patrimonio, ¿cierto?, que obviamente hay que poner en valor. A nosotros nos cuesta mucho hablar de temas económicos. Tenemos mucho sesgo en poder tener esa conversación abierta y sincera. Y lo primero que hay que señalar es que obviamente las mismas características geográficas de nuestro país, por supuesto, que hacen que, por ejemplo, Chile tenga una industria marítima.
No puede ser de otra forma. O sea, nosotros, imagínate, exportamos por mar más del 85% de todo. Efectivamente tenemos una minera, pero es porque tenemos la condición geográfica, tenemos el agro porque tenemos la condición geográfica. Yo creo que la vuelta, ¿cierto?, es, si yo tengo el dato de la naturaleza y yo hoy día tengo un dato que antes no podía tener, lo reflexionaba el otro día en un panel, decía, oye, ¿ya son tan malos o a lo mejor no tenían la tecnología para ser más amigables, más sostenibles? Que a lo mejor no la tenían. Y es verdad. Entonces, ¿cómo en el fondo le damos valor a estos datos? ¿Cómo le damos valor a la naturaleza? Valor económico, transable. Porque así es. O sea, si que pensamos en otra cosa, estamos totalmente fuera de la caja. ¿Cómo le damos ese valor para que las operaciones tengan las medidas de mitigación que corresponden? Y corresponden además al momento en que estamos viviendo, donde tenemos tecnología. Entonces, acá va a transitar, ¿cierto?, en que probablemente vamos a seguir teniendo un extractivismo nuevo, distinto. O sea, ahora vamos a tener litio, las tierras raras, o sea, no tengo idea, hidrógeno, ¿cierto?, etcétera. Pero ¿cómo hacemos para poner en el centro el valor de la naturaleza y la tecnología? A favor, en el fondo, de que podamos tener un modelo económico que nos permita, y a mí la palabra sostenible me produce dos cosas, siento que ya la hemos ocupado tanto, pero si nos vamos a la palabra sostenible, desglosamos lo que es económico, social y ambiental, o sea, lo realmente sostenible. Creo que es la única forma que tenemos para avanzar. O sea, no nos podemos vendar los ojos, pero tampoco nos podemos quedar sin hacer nada. Sí, última pregunta. Perdón, solo sí, Sandra, quería aportar algo también. Solo agregar que justamente yo creo que, como dice Marcela, la posibilidad de ocupar inteligencia artificial es la que nos puede hacer cambiar justamente el modelo de desarrollo económico. Adelante, por favor. Hola, gracias, buen día. Poderosísimas las mujeres de este panel, muchas gracias. Me quedé un poco pensando en la reflexión en torno a la divulgación, ¿no? Mencionaba una de las panelistas que la divulgación científica ha sido más bien reciente. Yo en realidad lo llevo un poco más atrás porque tuvimos grandes divulgadores científicos como Hernán Holguín, para la gente de mi época, por si acaso, como Eric Goles en los 90, ¿cierto? Y de repente vino un oscurantismo en la caja, la televisión, ¿cierto?, que hace que la divulgación científica prácticamente desaparezca de los contenidos, ¿no? Entonces, hoy en día estamos en otro plano, ¿cierto?, redes sociales, etcétera, pero todavía la caja la usan quienes son agentes de socialización y de endoculturación de nuestros niños y niñas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estrategias específicas, concretas, se les ocurren a ustedes? Más allá de que se estén haciendo, algunas sí, otras no. Puede hasta Polo responder como experto en comunicación, no sé si me saco los protocolos, ¿sí? Pero creo que necesitamos justamente, y lo apuntó excelente Isabel y el resto de las panelistas, necesitamos estrategias innovadoras en materia de divulgación científica. Es urgente. En clave ciencia abierta, ¿cierto? Hay muchas cuestiones que favorablemente, ¿no? La ciencia lenta que propone Isabel Stengers, ¿no? Pero tiene que ser, obviamente, divulgada. Entonces, estrategias concretas, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer todos y todas para contribuir? Yo creo que, muy corto, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que abrazar el arte y la creatividad. O sea, para sensibilizar, vamos a necesitar del arte y la creatividad, y aquí me quedo. Sandra, sí. También algo chiquitito que para divulgar también es muy importante que disminuyamos las brechas digitales, porque viste que mucha de divulgación se presenta a través de redes sociales o plataformas, y si tenemos toda una población que no accede a ella, que no conoce cómo manejarse ahí, o cómo divulgar, ¿no es cierto? Porque hay muchos contenedores muy creativos, artísticos. Yo tengo una hija que hace, yo digo, ¿cómo hiciste eso? Ah, es que tú, por eso, como disminuir las brechas. Y también escuchar qué dices tú, porque tú eres el experto. No, solo agregar que yo creo que hay muchas iniciativas en nuestro país que han encontrado la forma de hacer esa divulgación, pero son empresas pequeñitas, que tienen un alcance
no como el que quisiéramos. Entonces yo creo que lo tenemos, pero tenemos que ampliarlo, amplificarlo. Me ha tocado ver cosas extraordinarias en el norte, justamente para divulgar científicamente, y muy apuntado a la tecnología también, pero bien amplio. Entonces yo creo que no tenemos que buscar muy lejos. Yo creo que existe. Hay gente pensando en eso, hay gente súper creativa y súper generosa que está buscando cómo divulgar científicamente en nuestro país, y eso es lo que tenemos que ampliar. Sí, solo agregar una pequeña reflexión con respecto a esa pregunta. Los medios, tú apuntabas a la televisión, y los medios, tanto tradicionales, televisión, radio, diarios, revistas que en Chile prácticamente ya no existen, están en una crisis bien profunda, ¿no? Y tiene distintos factores, hay distintos factores que influyen y que han hecho que esa crisis se produzca. Y yo personalmente pienso que aparte de los factores económicos, de educación y otra serie de factores, yo creo que también hay algo que han hecho los propios medios que no han logrado conectar realmente con los intereses y las necesidades de las personas. Los medios muchas veces nos centramos en las, digamos, pulsiones emocionales de las personas, y sobre todo la televisión, que en eso es muy fuerte, porque como uno la ve, eso le entra efectivamente directamente a la guata, por decirlo así, más que a la cabeza. Y entonces los medios muchas veces, por exigencias económicas, por estrecheces, se ven forzados o tentados a buscar ese tipo de gratificación hacia el público, que no toma en cuenta otras necesidades, otros intereses que el público tiene. En la experiencia nuestra como diario, nosotros tenemos, como somos un medio preferentemente online, tenemos la capacidad de saber exactamente qué ve cada persona. Y la información que tiene que ver con ciencia, con tecnología, con innovación, en general es muy vista, es muy buscada. Un título que contenga las palabras inteligencia artificial tiene mucho éxito en general. La gente está buscando, está ávida de conocer más de ese tipo de elementos, pero a veces los medios nos cerramos a eso y pensamos que lo que siempre nos ha resultado nos va a seguir resultando. Y aprovecho de hacerles una invitación. Nosotros en Radio Duna, yo trabajo en la tercera en Radio Duna, tenemos 2 espacios dedicados a la ciencia. Uno es Duna Ciencia, que va los días martes a las 5:30 de la tarde, lo pueden escuchar hoy día mismo, dentro de un programa que se llama Aire Fresco. Los días miércoles a las 4 de la tarde tenemos otro programa que se llama Espíritu Científico. Y ahí también hay conversaciones. Ese programa dura 1 hora, una conversación profunda con científicos. Hemos tenido varios premios nacionales, hay gente destacadísima de distintos ámbitos. Así que esos espacios existen, son pocos, es verdad. Hay que crearlos, hay que buscarlos y hay que aprovecharlos cuando efectivamente existen. No sé si está nuestro maestro de ceremonia. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo para las preguntas. Quería agregar, ¿tenemos 2 segundos? Tenemos que terminar ya. Tenemos que terminar. Va a tener que ser en otra oportunidad. Muchísimas gracias. No está nuestro maestro de ceremonia, así que voy a tener que cerrar yo. Le quiero dar las gracias por esta excelente participación que han tenido nuestras invitadas hoy día: Sandra Barro, Marcela Ruiz, Isabel Cornejo. Muchísimas gracias a las 3. Ha sido un honor para mí, un placer también. Eso es, un gran aplauso. Este espacio fue transmitido a través de latercera.com y también en nuestro sitio web, en latercera.com, lo pueden revivir ustedes más adelante. Quiero dar las gracias a todos por haber estado presentes. Los invitamos ahora a compartir un café y seguir conversando y a tomarnos la foto oficial, que no sé cómo la vamos a tomar. Si la vamos a tomar aquí arriba del escenario, la vamos a tomar desde el escenario hacia abajo. ¿Sí? Acá mismo nomás nos quedamos aquí sentados, ¿sí? ¿O nos paramos? Ya, foto oficial nuestra va a ser, después les tomamos a todos ustedes.